Sí, vi el anuncio de la segunda película de Los Simpson. Les tomó los 20 años de aquella broma del pizarrón. Genial, fantástico, no puedo esperar. Esa es mi opinión. Hablaremos de eso cuando haya más información. Por ahora, disfruten el video. Hola Internet. El tiempo avanza con celeridad permitiéndonos llegar a otro octubre y así visitar las páginas de la casita del horror en cómic de Los Simpson, esta vez con 4 historias que te pondrán los pelos de punta. O al menos te divertirán un poco, porque por estos días la realidad resulta más terrorífica que la ficción. La portada del número 16 alude a Marcianos al Ataque, esa curiosa película de 1996 basada en unas tarjetas coleccionables que contaban la historia de una invasión marciana de la Tierra, ya que su planeta estaba colapsando. La contraportada trae unas tarjetas coleccionables similares que relatan cómo Kang y Kodos transformaron a Marsh en una rigeliana y la usaron para conquistar a la humanidad, en el camino partiendo en dos a Milhouse. Lisa, con ayuda del profesor Frink, crea una fórmula para regresar a su madre a la normalidad, usando elementos que todos tenemos en casa: suavizante de telas, crema dental y uranio, y así logran darle vuelta a esa invasión. Dicen que un motivo para no establecer contacto con vida extraterrestre es que no sabemos qué o quién está escuchando. Podríamos atraer a alguien hostil, y eso es lo que Bart y el profesor Frink aprenden a las malas en La fastidié en grande y desaté al Glavin en un mundo desprevenido. La historia abre con el científico y el chico contemplando la destrucción que azotó a su ciudad. Horas antes, en un tour por su laboratorio, Frink les mostró sus aburridos inventos a los alumnos de la escuela primaria, entre ellos el contactinador, con el cual intenta comunicarse con formas de vida alienígenas. Envía un mensaje lleno de esos sonidos extraños que hace, como o y en principio no recibe respuesta, a lo que los bravucones se burlan, pero un resplandor anuncia la llegada del monstruoso Glavin. Contemplen, estúpidos terrícolas, han llamado y he venido. Todos entran en pánico menos Frink, quien dice que esa es una respuesta xenofóbica al visitante y que deberían darle una amable bienvenida. Pero cuando el Glavin aplasta a los bravucones, el científico pide que alguien acabe con el monstruo. ¿Fue este un mensaje anti-inmigración? Los maestros les piden en vano a sus alumnos que evacúen en orden y como consecuencia son aplastados también. Los chicos dicen que deben correr hacia las colinas, algo que Otto, atrapado en su autobús, interpreta como referencia a una canción de Iron Maiden, Run to the Hills, y cree que morir escuchando ese tema es algo digno. Frink busca una solución al problema, pero se distrae con un nuevo seguidor en Twitter, prueba de que esa red social nos condenará. Homero y Marsh ven el incidente en las noticias, donde los periodistas perecen reportándolo y el alcalde no puede dar un parte de tranquilidad. Lo más sensato sería escapar a las montañas, tal y como Flanders les invita a hacer, pero los Simpson prefieren ir a morir en las calles en medio del pánico, donde está la acción. El Glavin se acerca a la planta nuclear. Burns le ordena a Smithers soltar a los mutantes, los cuales tienen una forma muy familiar, pero el alienígena los hace trizas con facilidad. Como último plan de contingencia, Burns huirá en una locomotora de 2 asientos. Igual que en una emergencia pasada. ¡Por amor de Dios, señor! ¡Hay 2 asientos! Me gusta subir los pies. Smithers cree que el segundo asiento era para él, pero el viejo lo pone a cargo de la planta, mientras huye y deja que su edificio colapse con su nuevo dueño. Ante su inminente destrucción, el tipo de las historietas no puede decidir cuál de sus valiosos coleccionables salvará, y al salir con una caja repleta de ellos se encuentra con el gigantesco pie de la criatura e implora que todo aquello sea un sueño o una historia imaginaria, ya que no quiere morir con su virginidad aún en su empaque original, pero es aplastado junto a su tienda. Este relato ocurrió antes de que se casara.
Buscando soluciones inspiradas en la ciencia ficción, Frink usa gérmenes, como en la Guerra de los Mundos, en donde los alienígenas sucumbieron ante los virus humanos, y usa un cañón para dispararle viejos agripados al monstruo, pero ellos explotan al estornudar antes de alcanzarlo. Los chicos se alegran de que la policía aparezca, pero Gorgory y los demás reconocen no saber cómo manejar esa situación, y aprovechan el desorden para saquear el mini super. Lisa ofrece una solución pacífica, motivando a la banda escolar a tranquilizar al monstruo con música, y escoge una complicada sinfonía en clave de jazz que altera más al Glavin y los aplasta también. Homero y Marge ven el horrible destino que sufre su hija y segundos después lo comparten junto a otros habitantes de Springfield. Bart lamenta la muerte de la persona más importante en su vida. No, Homero no. ¡Miren, una carta! Frink sigue catapultando personas con gripe y una de ellas, Rafa, choca con Barney, haciéndolo pedazos y provocándole a Nelson su clásica risa. El Glavin lo imita y Bart se da cuenta que el monstruo es solo un bravucón espacial, por lo que se le ocurre cómo derrotarlo. Vuelve al laboratorio de Frink, quien planea atraer al alienígena con mujeres hermosas como en King Kong, pero solo consiguió a Patty y a Selma. Bart usa el contactinador para acusar al Glavin y el padre del monstruo llega a regañarlo. Promete que será castigado por su inaceptable comportamiento, siendo obligado a volver a su planeta y a escribir en el tablero que no debe extinguir otros mundos. Frink se disculpa por la carnicería humana que provocó, pero tiene el material genético suficiente para clonarlos a todos en los próximos años. Sin embargo, nota que el contactinador sigue encendido y al continuar hablando con sus ruidos extraños como Flavin es demasiado tarde, porque el Flavin, monstruo de 2 cabezas, interceptó su llamada y hace presencia. El científico le dice a Bart que deben salvar al mundo otra vez, pero este lo manda a comerse sus calzoncillos. Antes de que Marvel se reintegrara al género de superhéroes, sus cómics a finales de la década de 1950 y principios de los 60 estaban repletos de invasores alienígenas monstruosos, a los que a veces derrotaban en formas chuscas, como en la historia que acabamos de ver, la cual llevó las cosas a extremos más viscerales cortesía de su autor, Evan Dorkin. Oye Max, ¿sabías que él creó el club de Eti? Te creo, hombre, no me interesa. Para el segundo especial de Halloween de la temporada 36, los Simpsons se inspiraron en las historias de Ray Bradbury, ofreciéndonos uno de los mejores episodios de los últimos años. Los cómics también aprovecharon uno de sus relatos menos conocidos, titulado El ataúd. Un viejo inventor siente que su fin está cerca y construye un complejo ataúd supuestamente para sí mismo. Su hermano mantenido lo visita constantemente para ver si su salud está deteriorándose y así saber si le dejará una parte de su cuantiosa fortuna. El inventor fallece y efectivamente le hereda su dinero a su hermano, dejándolo escondido en alguna parte de la casa. Resulta que lo guardó en el extraño ataúd que construyó, el cual estaba programado para castigar la codicia de su hermano y darle un último adiós, enterrándolo vivo. En la versión amarilla, harto del exceso de confianza de su vecino, Flanders tomará prestado de esa macabra invención en la historia titulada El ataúd dirijillo. Es una noche normal en la casa Flanders. Ned le hace un exorcismo a Todd, quien está poseído. El corazón del chico se detiene, así que Rod debe ir por el desfibrilador, pero para variar, Homero se lo llevó porque lo necesitaba para calentar su sándwich, a lo que Flanders grita de ira. ¿Soy yo o esta imagen resulta muy familiar? Todd fallece y Ned debe enterrarlo. El catálogo de ataúdes que revisa le da una idea. Al día siguiente, un agradable aroma proveniente de la casa Flanders despierta a Homero de su siesta y lo lleva al sótano de su vecino, repleto de invenciones extrañas, entre ellas la más reciente. Ned la describe como un embutidor automático que puede rellenar su comida favorita con lo que desee. En realidad es un ataúd inteligente, como se ve bajo una etiqueta mal puesta, pero a Homero se le nubla la poca razón que tiene con la idea de rellenar donas y acude en su auto a comprar una caja de ellas. Como parte de su trampa, Ned prepara un barril de formaldehído que se usa para conservar cadáveres, pero es atropellado por Homero al volver. Por el nombre del barril, este cree que es cerveza alemana y al probarla le resulta amarga. Ya que no notó que Flanders estaba bajo su auto, le toca a él operar el supuesto embutidor, en el que ponen las donas que planea llenar con grasa de tocino. El aparato no funciona como él cree y se frustra. En su ira, se resbala y cae dentro del ataúd, que se activa.
Unas agujas llenan primero a las donas con grasa y una vez se las come, lo llenan a él. En medio de su éxtasis grasiento, Muchacho, qué grasoso. el ataúd se desplaza automáticamente hacia el cementerio, en donde cava una fosa. Homero, con las arterias repletas de grasa, acepta su destino e intenta darle una mordida a la última dona, pero es enterrado antes de poder hacerlo. El diablo Flanders llega a regocijarse, ya que su molesto vecino por fin mordió más de lo que podía masticar. El curioso arte de esta historia fue hecho por Kelly Jones, a quien recuerdo de algunos números de Batman y Sandman en los 90, obras más apropiadas para su estilo de dibujo, que hace un amplio uso de sombras. Otro autor cuya obra no es ajena a la serie amarilla es Edgar Allan Poe, habiendo recibido varias alusiones a sus cuentos y poemas, sobre todo en las primeras temporadas. ¿Qué pasaría si una historia contuviera el mayor número de referencias posibles a Poe? La respuesta está en el Bart delator. Un pasatiempo infantil muy común era el de voltearse los párpados. ¿Llegaron a hacerlo alguna vez? Bart lo hace para asquear a Milhouse, pero no contaba con que Nelson le haría calzón chino justo en ese momento, lo cual, igual que a su padre la vez que intentó robarse la grasa de la escuela, ¡Ay! ¿Qué pasa? Nada. provocó que uno de sus ojos se le saliera de su órbita. Nelson lo amenaza para que no lo delate, diciendo que si lo hace lo esconderá tras una pared, igual que hará con su gato. La broma fue tan fuerte que Bart tuvo que ir a la enfermería para que le extrajeran sus interiores con pinzas, y Skinner le exige saber quién fue el que le hizo eso, pero el chico se niega a hablar. En este mismo cómic no temió denunciar a un monstruo extraterrestre que acabó con su ciudad, pero aquí le dio miedo delatar a Nelson. Claro que aquí el bravucón se ve más intimidante de lo habitual, amenazándolo desde lejos de múltiples formas. Bart insiste en que se hizo daño él mismo, así que Skinner les pedirá a sus padres que lo recojan. Marge está ausente, así que llama a Homero, quien para variar duerme en su puesto en la planta nuclear. El teléfono lo sobresalta y hace que la única dona que le quedaba en la caja se le caiga y se salpique de residuos nucleares. La recoge mientras contesta el teléfono y antes de darle una mordida, un cuervo se la arrebata. Intenta atrapar al pájaro en vano y comprende que no comerá esa dona nunca más. Nunca más. Al recoger a Bart en la escuela le pregunta a quién le hizo lo del ojo y de nuevo Bart guarda silencio al ver a Nelson amenazándolo con lo que parece un corazón humano. Mientras el cuervo ladrón lo sigue, los Simpson llegan a casa y Homero le insiste a Bart que no importa que Marge esté ausente, él debe respetar su autoridad, ya que quiere mantener el orden en su hogar, lo cual como vemos no ha logrado. Oye, ve la casa, tenemos que hacer algo. ¿Angelitos? Envía a Bart a su habitación y enciende la televisión. Un reality show llamado La Casa de Usher no involucra a los tétricos hermanos del relato de Poe, sino al rapero Usher, quien repara casas, o al contrario, provoca que colapsen, igual que en el cuento. Homero cambia de canal y encuentra a Tommy y Daly imitando otro cuento de Poe, El Pozo y el Péndulo. El cuervo entra y sin que Homero se dé cuenta, deposita residuos radioactivos en su cerveza, y al tomar un trago se pone violento. En la sala, el cuervo se posa en un busto de Lenora, que convenientemente estaba ahí. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: Nunca. Y Homero, inspirado por Tommy y Daly, lo persigue con un hacha por haberle robado su dona. El pájaro huye por la ventana de la habitación de Bart, quien se queda mirando a Homero con sus ojos salidos, y este lo estrangula porque cree que está irrespetándolo. Ese clásico acto de violencia hace que los ojos de Bart vuelvan a la normalidad, pero Homero sigue alterado y unos macabros sonidos nos indican que usa el hacha en contra de Bart. Al recuperar el juicio, Homero oculta el cuerpo de su hijo bajo el piso de madera de la habitación. Justo en ese momento el jefe Gorgory toca a la puerta. Homero se delata de inmediato, pero el jefe, torpe como siempre, lo ignora, ya que solo quería usar su baño, el cual estaba lleno de sangre, pero Gorgory solo le advierte que ese líquido es muy difícil de limpiar. En vez de hacer que se vaya, Homero invita al jefe a la habitación de Bart para que vea que no tiene nada que esconder, pero bajo el piso de madera escucha una risa cada vez más potente, que lo enloquece y lo lleva a confesar de nuevo lo que hizo.
El jefe no lo oyó porque tiene audífonos puestos y escucha la nueva canción de Usher, quien entra en ese momento porque también necesita usar el baño. El rapero lleva una barreta en la mano con la que Homero le pide que levante las tablas del piso y así pueda mostrar lo que escondió bajo ellas. Solo es un muñeco Krusty ensangrentado, pero Usher nota que hay algo más ahí abajo y cuando intenta alcanzarlo, una vez más hace que la casa colapse, mientras el cuervo observa ominosamente desde lo alto. Si el arte de esta historia les resultó familiar, es porque fue obra de Peter Cooper, quien hizo la versión amarilla de la Metamorfosis de Kafka vista en la Casita del Horror número 6. Y finalmente, siguiendo los pasos de otros monstruos del rock and roll que aportaron historias para estos cómics, Lemmy Kilmister, vocalista y bajista de Motorhead, hizo un cameo junto a su banda y propuso la línea argumental de este relato titulado Homero va al infierno. El señor Burns nos ofrece una introducción al estilo del Guardián de Cuentos de la Cripta, en donde dice que el Halloween es una celebración socialista, ya que los niños reciben dulces a cambio de nada. No lo había visto de esa forma. Bart y Milhouse esperan a Homero fuera del bar, ya que se está poniendo su disfraz, el de un ebrio, calvo y gordo. Los otros parroquianos no celebran Halloween, ya que ninguno de ellos tiene hijos, y Lenny dice que la celebración es muy comercial, y no es como cuando ellos eran niños, con lo que Homero manifiesta estar de acuerdo, antes de anunciar que debe irse. Molesto con él por largarse temprano, Moe lo manda al infierno, unas palabras que quedan resonando en su mente alcoholizada. Al infierno. En el camino se encuentra a Maggie, quien le gruñe, tiene colmillos, garras y alas de vampiro y se va volando hacia su casa, a la cual Homero entra con prudencia, diciéndose a sí mismo que todo está bien. ¿Lo ven? Todo está bien. El buitre de siempre, la esposa muerta en su ataúd rodeado de velas de siempre, y Bart con sus cuernos y cola de demonio de siempre, acompañado de Lemmy, quien les ordena a sus compañeros de Motorhead, Mickey D y Phil Campbell, que arrastren a Homero al infierno, solo porque le dio la razón a Lenny al decir que Halloween se había vuelto comercial. Al encontrarse rodeado de llamas y de dictadores siendo castigados, Homero cree que todo eso es un sueño, y se pincha para despertar. Aparece en el bar de Moe por un momento creyendo que todo es normal, pero Motorhead aparece para revelarle que ese es el sueño, y Bart lo pellizca para que se despierte y se dé cuenta que sí está en el infierno. No habrá más cerdo, ni cerveza, ni Marsh por el resto de la eternidad. Una voz en la oscuridad le dice que tendrá que acostumbrarse. A menos que les entregue su alma. Lemmy le propone volver a su patética, conformista y nada metalera vida si firma el típico contrato ofrecido por una discográfica, igual que todos los músicos que venden su alma a cambio de su carrera. No tiene más remedio que firmar, y vuelve a la normalidad con la onomatopeya del sonido de una guitarra, Kerrang, que también es el nombre de una revista de rock y metal. Homero aparece en su cocina y parece que todo eso no fue una alucinación porque Bart se lamenta por haber perdido sus cuernos y a Marsh le alegra ver a su esposo de vuelta. Curioso verla usando aretes con su vestido regular, que desaparecen en el siguiente cuadro de todas formas. Tal vez eran aretes infernales. Marsh está conforme con su vida normal suburbana en donde la preocupación los carcome en silencio y Homero dice que el único que tiene que preocuparse es Bart, porque firmó a su nombre el contrato que Lemmy le ofreció. La tierra se abre bajo los pies del chico y es arrastrado hacia las llamas eternas. Marsh dice que eso fue muy desconsiderado porque pasó toda la mañana encerando el piso y Homero le dice que lo discuta con los ejecutivos de las discográficas. Esta es la clase de desdén sin sentido que hace falta en los especiales televisivos. Y es increíble que Homero se zafara del infierno otra vez. ¡Soy más listo que el diablo! ¡Soy más listo que el diablo! Ahí lo tienen, un cómic con mucha variedad, monstruos, venganza, Usher, Lemmy, Milhouse siendo partido a la mitad. ¿Qué más podríamos pedir? La siguiente edición, la 17, es una de mis favoritas, conteniendo una gran parodia a una inquietante película de los inicios del cine, una historia de zombies con un toque de Star Wars, y un homenaje a la editorial que sacudió al noveno arte por décadas. Y con ese cómic cerraremos este mes de octubre. Por ahora les agradezco por ver. Procuren que el lugar en el que vayan a dormir no sea un ataúd automático que los lleve a su última morada. Y si nos invade un monstruo espacial, les pido por favor a los miembros que evacúen en fila, siguiendo el orden visto en pantalla. Asumo que no se conocen, así que tómense el tiempo para preguntar quién es quién. Estoy seguro que el monstruo les tendrá paciencia.
Y super gracias por sus super comentarios. Lo de la noticia de Marsh no fue culpa de Tim Long, sino de las páginas clickbait que ruegan por atención. No fui parte de la generación que vio Daria en su momento, ya que no tenía televisión por cable, y he visto poco de ella como para tener el mismo aprecio que muchos le guardan a ese programa. ¿Yo gastarme el dinero de este canal en suripantas? ¡Jamás! ¿A qué juego o página le gastaste microtransacciones? Y eso de opinar sin haber visto o consumido algo no solo aplica a los Simpson. Sí, cada quien tiene derecho a pensar y expresar lo que quiera, pero no esperes que te tomen en serio si demuestras que no conoces acerca de lo que opinas. Una mención especial para la primera tanda de super amigos del mes. Cristian Fernández, Eñe, Noel Osuna, Speed el titiritero de las estrellas, Octavio Olenik, Sino Ois, Marcos Pirucci, Mango, Celar24, Ferchosaki, Crixis, Rostoneto, Buenos Días Pibe, Ichel, Leandro Arzamendia, Alejandro Calabrán, Diego Valderrama, Neofacu, Pedro, Franklin, Easasa, Omides Wave, Anticucho de Camillo, Ratchet Clanky Eliano, El Magio número 4, David Cosaín, Claor, Bruno Narváez, Emilio Galván, Din Corso, Heart Underblade y Gonza GM.